Buenas tardes desde Montevideo, les saludo. Vamos a estudiar hoy capítulo 47 del Tanya. En el capítulo anterior estudiamos cómo el hecho de concientizarnos del gran favor y gran demostración de amor que Dios nos muestra a través de sacarnos de Egipto, tiene que despertar un sentimiento recíproco de nosotros hacia Él, tratando de cumplir con todo lo que nos pide. Pero ahora lo que vamos a ver es el desarrollo de ese concepto, porque uno puede preguntarse, como el Rebbe señala, de que la salida de Egipto fue hace miles de años. ¿Cómo se supone que una persona hoy, miles de años después, tiene que estar motivado y emocionalmente a raíz de lo que Dios hizo por nosotros hace miles de años atrás? Lo que vamos a ver hoy es de que de hecho la salida de Egipto no es algo que sucedió solamente una vez en la historia, sino que es algo que sucede todos los días en nuestra vida. Y he aquí, Bechol dor vador, en cada generación y generación, Bechol yom vayom, y cada día, Hayav Adam Lirot Atzmo, el hombre tiene obligación de verse a sí mismo, Kilohu Yatza Hayom Mitzrayim, como si él hubiese salido hoy de Egipto. De hecho, este texto viene de la Mishnah de Psachim, capítulo 10, Mishnah 5, y el Alter Rebbe agrega acá las palabras Bechol Yom Vayom. O sea, de que ahí en la Mishnah dice Bechol dor vador Hayav Adam Lirot Atzmo, Kilohu Yatza Mitzrayim, que en cada generación el hombre tiene obligación de verse como si hubiese salido de Egipto. El Alter Rebbe agrega las palabras Bechol Yom Vayom, que en cada generación y en cada día el hombre tiene obligación de verse como si él hubiese salido hoy de Egipto, no como si él hubiese salido antiguamente de Egipto. ¿Y por qué es eso? Dice Vihi Tziat Nefesh Elokit Memasar Aguf, y eso se refiere a la salida, la liberación del alma divina del encarcelamiento del cuerpo, Mishcha de Chivia, la piel de víbora, Likale, que eso vendría a ser el cuerpo que proviene de las fuerzas de impureza, Likalel biyuchud Oren Sof Baruchu, para incluirse en la unión de la luz infinita de Hashem, bendito sea, alidei eisek haTorah ve'amitzvot, a través de la ocupación, a través de cumplir con las mitzvot, el estudio de Torah y cumplimiento de las mitzvot bichlal, en general, o bifrat de Kabbalat Malchut Shamayim ve'Kriyat Shema, y especialmente por medio de asumir el yugo divino cuando proclama el Shema Israel. Entonces, cuando el judío estudia Torah y cumple mitzvot, ahí se está liberando su dimensión divina del contenedor corporal que se compara con la víbora. Y especialmente cuando dice Kriyat Shema y asume el yugo divino, ahí está liberándose de las ataduras de su cuerpo. Befrat, especialmente B'Kabbalat Malchut Shamayim, especialmente cuando asume sobre sí el yugo divino, B'Kriyat Shema, cuando dice el Shema Israel, Sheba Mekabel Mamshich Alav, que a través de eso acepta y atrae sobre sí Yehudo Yitbarach, su unificación, la unificación de Hashem, Beferush, expresamente, Beombro, cuando dice Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Dios es nuestro Dios, Dios es uno. O sea que lo está relacionando así, no está diciendo solamente Dios es uno o Dios es único, sino dice Hashem Elokeinu, Dios es nuestro Dios, o sea, de que está subyugándose y declarando su pertenencia a Dios. O como como se explicó anteriormente, que Elokeinu hukumo Elokei Abraham, que cuando decimos Elokeinu, nuestro Dios, es como el término Elokei Abraham, el Dios de Abraham. ¿Por qué se llama el Dios de Abraham, que le perteneció a Abraham? Dice Lefishayah batel v'nichlal b'yichud Oren Sof Baruchu. Es porque Abraham estaba totalmente nulo y absorbido dentro de la unión de la infinita luz de Hashem.
רק שאברהם זכה לזה במסע והילוכו בקודש ממדרגה למדרגה, sino de que eso Abraham mereció esto, ese vínculo con Hashem, a través de sus acciones y a través de su avance en su crecimiento en todo lo sagrado, y madrigal de nivel en nivel. Como שכתוב, como dice el versículo en la Torah, וייסע אברהם הלוך ונסוע, que Abraham viajaba e iba avanzando, o sea, de que la Torah habla literalmente de sus viajes terrenales, pero el concepto de viajar y avanzar se puede entender también como avance y crecimiento espiritual. Y a medida que Abraham fue avanzando y creciendo espiritualmente, fue conectándose más y más profundamente, íntimamente con esa verdad única divina. Pero nosotros, para nosotros es una herencia y un regalo, que Dios nos dio su Torah. Abraham vino lo logró con su esfuerzo, pero para nosotros es algo que Dios nos regaló su Torah, y invistió ahí su voluntad y su sabiduría, que están unidos con su esencia, bendito sea, con una unión absoluta. No hay como dividir entre Dios y su intelecto, entre Dios y su sabiduría y su deseo. Entonces es como si nos hubiese entregado a sí mismo por medio de la Torah, que sintetiza y representa y articula su deseo y su sabiduría. Como שכתוב בזוהר הקדוש, como dice en el sagrado Zohar, al pasuk v'ikhu truma, sobre el versículo que dice en la Torah, v'ikhu truma, que tomen para mí una ofrenda sí, el versículo en Éxodo 25:2. Entonces dice ahí que Dios le dice a Moshe que hable con los Bnei Israel, los israelitas, para que v'yikhu li truma, que tomen para mí una ofrenda, que explica ahí de li clomar oti. ¿Qué significa v'yikhu li? Se puede entender v'yikhu li, que tomen a mí, o sea, que tomen a mí. Utruma. Entonces, ¿por qué dice v'yikhu li truma, que tomen para mí una ofrenda? Si li significa no para mí, sino que me tomen a mí, tendría que decir que tomen a mí y una ofrenda. Entonces, ¿por qué? Digamos así, el versículo en sí significa que Moshe diga al pueblo judío que donen para la construcción del tabernáculo. La manera como dice el versículo dice v'yikhu li, que tomen para mí, tendría que ser v'yikhu li, que me den, no que me tomen. Entonces se entiende, v'yikhu li, dice el Zohar, de que v'yikhu li significa no solamente que tomen para mí o que donen para mí, sino que me tomen a mí, de que a través de la truma están conectándose con Hashem. Utruma, porque no dice utruma y una ofrenda, porque si la idea acá es no que den a mí una ofrenda, sino que me tomen a mí por medio de la ofrenda, ahí explica porque es una sola cosa, entonces no dice y, porque el Zohar explica la idea de Turma que se refiere a la Torah, que la Torah son las letras, la palabra Turma son las letras Torah y Mem, 40, que se refiere a la Torah que fue dada en 40 días. Entonces la idea de v'yikhu li truma, cuando uno estudia Torah, está tomando a Dios mismo. Entonces, ¿por qué no dice que me tomen a mí y a la Torah? ¿Sí? Entonces explico porque es una sola cosa. La Torah es la articulación de la sabiduría y de voluntad divina. Entonces no es algo agregado, sino que es Dios mismo como está expresado a través de la Torah. Entonces eso es lo que Hashem nos dio con la Torah. Es un regalo que nos dio, no es algo que nosotros hemos logrado con nuestros esfuerzos.
A diferencia de Abraham Avinu, quien logró esa conexión por medio de su esfuerzo. Y eso es lo que dice, y es lo que dice que es lo que decimos en la tefila, de que nos diste Dios nuestro Dios viaba con amor. Entonces la versículo, ¿qué quiere decir la oración? No que Dios nuestro Dios nos dio, sino que tú nos diste que seas nuestro Dios. Porque en la luz de tu contenencia nos diste Dios nuestro Dios, o sea, nos diste las condiciones para que seas nuestro Dios. Y entonces no hay nada que impida nuestra conexión con la unión de Hashem, el harazón, solo nuestra propia voluntad. Si la persona no quiere conectarse con Hashem, entonces no le va a ayudar el hecho que Hashem quiere conectarse con nosotros. Entonces Dios se brindó hacia nosotros, se entregó a través de la Torah. Ahora depende de nosotros estudiar la Torah para conectarnos con Él, y si uno no quiere, no hay como obligarle. Pero apenas uno quiere y acepta y atrae sobre sí la divinidad, dice Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Entonces automáticamente su alma se conecta con la unidad divina. De Ruach Aiti Ruach Vamshech Ruach, porque un espíritu trae otro espíritu, y eso es la idea de salir de Egipto, cuando uno mismo se libera de las ataduras de la realidad corporal en la cual está sometido naturalmente y generalmente. Entonces cuando uno quiere puede salir, cuando reafirma su conexión con Hashem. Por eso instituyeron que digamos el versículo el capítulo de que habla de la salida de Egipto, porque instituyeron nuestros sabios que mencionemos la salida de Egipto cuando decimos la parashá de Shema. De hecho, en el texto de Shema Israel no hace mención de la salida de Egipto. Nuestros sabios juxtapusieron estos textos de que cumplimos con la mitzvah de Shema Israel, y ahí cumplimos con otra mitzvah que es mencionar la salida de Egipto una vez de día, otra vez de noche. Nuestros sabios lo pusieron juntos en un paquete que mencionamos la salida de Egipto en relación a Shema Israel. ¿Qué tiene que ver la salida de Egipto con Shema Israel? Dice, por lo tanto, instituyeron esas dos cosas juntas. Por más de que mencionar la salida de Egipto es un precepto independiente del Lome Mitzvah Kriyat Shema y no tiene nada que ver con la mitzvah de decir el Shema, como dicen en el Talmud y en los códigos halachicos, ¿por qué están juntos? Por más que son dos mitzvot, porque conceptualmente es la misma cosa. De que cómo es que uno sale de su Egipto personal es a través de concientizarse, declarar y proclamar que Hashem es la única existencia, y así se transforma en un súbdito de Hashem, y es eso lo que lo libera de sus propias limitaciones. Así también al final de leer el capítulo que habla de la salida de Egipto, Mesayim Gamken culmina el versículo Ani Hashem Elokechem, yo soy Dios, vuestro Dios. Hainu Gamken como Shenit Baelil. Y eso también, como explicamos anteriormente. O sea, de que la idea es cuando uno sale de Egipto, entonces eso hace de que Hashem se transforme en su Dios. ¿Qué significa su Dios? De que está totalmente identificado con y totalmente subyugado y absorbido en la unidad de Dios. Entonces ahí vemos de que el tema del éxodo de Egipto es un evento diario en la vida del judío. Entonces así como durante el primer éxodo de Egipto Dios mostró su amor impresionante, y eso nos obligó a que respondamos en forma recíproca, amándolo como el agua.
que refleja la cara que se le muestra. Entonces así también tendría que ser el éxodo espiritual diario, ¿no? Que tendría que despertar de nosotros ese amor infinito hacia Dios, quien nos da la oportunidad todos los días para que podamos nosotros liberarnos de nuestras propias limitaciones, de nuestro propio Egipto personal, para poder conectarnos con esa infinita luz de Hashem que está manifiesta en la Torah y las mitzvot, que está a nuestro alcance. Hasta aquí llegamos hoy. Nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana. Mishana Haba Yerushalayim.